Bienvenido a un lugar donde la realidad se mezcla con lo imposible, donde cada susurro puede ser un lamento y cada sombra algo que no debería estar ahí. Aquí no hay explicaciones, solo historias que te harán dudar de lo que crees saber. Prepárate para escuchar lo que otros prefieren callar, porque en este canal, lo paranormal es real. Apaga la luz, ajusta el volumen y no mires detrás de ti. Mensaje de la Ouija. La tabla Ouija había estado guardada en el ático de la abuela durante décadas, un artefacto polvoriento de otra época. Mis amigos, Sofía, Marcos y yo, la encontramos durante una tarde de aburrimiento. Habíamos oído las advertencias, no juegues con lo que no entiendes, pero éramos adolescentes. Éramos invencibles. Nos sentamos en círculo en el suelo frío del ático, la tabla de madera entre nosotros. La luz de una sola vela parpadeaba, proyectando sombras danzantes que hacían parecer que las viejas cajas respiraban. Con nerviosismo, colocamos nuestros dedos sobre el puntero. ¿Hay alguien ahí? Component placement, susurró Sofía, su voz apenas un hilo. El puntero se movió. Lentamente, temblorosamente, se deslizó hacia la palabra sí. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Marcos soltó una risa nerviosa. ¿Quién eres? Component placement preguntó, tratando de sonar valiente. El puntero se movió de nuevo, deletreando una a una las letras. LORENCTO. Continuamos jugando, formulando preguntas tontas y recibiendo respuestas crípticas. La energía en el ático cambió. El aire se volvió pesado y un olor a tierra húmeda y metal comenzó a impregnarlo todo. Las sombras parecían más densas y el leve crujido de la madera de la casa sonaba como pasos arrastrados. Entonces el puntero se movió con una velocidad diferente, deletreando un mensaje que nos heló la sangre. UNODEUSTEDESMORIRAHOI. Retiramos los dedos de golpe. El puntero se deslizó de vuelta al centro de la tabla. El miedo era palpable. Nos miramos, el pánico reflejado en nuestros ojos. Es una broma, ¿verdad? Zrenia tartamudeó Sofía. Nadie respondió. La vela se apagó de repente, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta. Un grito ahogado resonó a mi izquierda. Era Marcos. Encendí rápidamente la linterna de mi teléfono. El haz de luz temblaba en mis manos. Marcos estaba en el suelo, retorciéndose. Sus ojos estaban desorbitados y de su boca salía un líquido oscuro y espeso. Intentamos ayudarlo, pero su cuerpo convulsionaba violentamente. De repente se detuvo. Sus ojos permanecieron abiertos, fijos en el techo, vacíos. El silencio que siguió fue diferente al de antes, un silencio cargado de terror y desesperación. Sofía y yo nos levantamos temblorosos. No había explicación, no había huellas de lucha, solo el cuerpo inerte de nuestro amigo. La tabla Ouija seguía en el suelo, inmóvil. «Tenemos que salir de aquí», susurré, mi voz apenas audible. Bajamos las escaleras corriendo, tropezando en la oscuridad. La puerta principal estaba cerrada con llave, las ventanas también.
La casa, que antes era solo un lugar de reunión, se había convertido en nuestra prisión. Sentimos una presencia, fría, incorpórea, pero innegablemente allí. Se deslizaba a nuestro alrededor y escuchamos un susurro, no de la tabla, sino de la propia casa, resonando en nuestras mentes. ELJTUEGONOHATERMINADO. Sofía se desmayó y yo la arrastré con dificultad. Sabía que no éramos solo nosotros tres jugando. Lorenzo no era solo un nombre, era una entidad y habíamos abierto una puerta que no podíamos cerrar. Miré la tabla Ouija en el ático, visible a través de la escalera. El puntero se movió lentamente sin que nadie lo tocara. Deletreaba el último mensaje de la noche, un mensaje solo para mí. SIGUESTU. ¿Qué sensación te ha dejado esta historia? El eco del viejo teléfono. La vieja casa de mi abuela siempre fue un lugar de comodidad y misterio. Tras su fallecimiento, me encargué de vaciarla. Entre el polvo y los recuerdos, en un rincón olvidado del sótano, encontré un teléfono de disco antiguo. Era de un tono verdoso apagado, con el cable carcomido, pero algo me atrajo a él. Lo subí a mi departamento en la ciudad, más como una curiosidad que como un objeto útil. Lo puse en una mesita en el salón, un contraste anacrónico con mi tecnología moderna. Las primeras noches, el silencio de mi departamento se sentía diferente, un silencio cargado, como si el aire mismo esperara algo. Pensé que era el cansancio, el duelo, pero luego comenzaron los sonidos. Al principio era solo un tinte de timbres lejanos, tan sutiles que pensé que eran ecos de los vecinos. Luego un sonido de dial a altas horas de la madrugada, como si alguien estuviera marcando un número en el teléfono antiguo. Me levantaba, encendía la luz y lo encontraba inmóvil, mudo. Mi mente racional buscaba explicaciones, el estrés, la sugestión. Una noche el timbre sonó, claro, nítido, proveniente del teléfono de disco. Salté de la cama, el corazón martillando. El reloj de la sala marcaba las 3:17 de la mañana. Me acerqué, la piel de gallina. ¿Quién podría de ti estar llamando a un teléfono sin conexión? El sonido era insistente. Con manos temblorosas descolgué el auricular. Solo había silencio, pero no un silencio normal. Era un silencio que respiraba, que contenía una vasta oscuridad. Estaba a punto de colgar cuando escuché un susurro. Apenas un soplo, pero inconfundible. Era una voz infantil, distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo. «¿Papá? ¿Estás ahí?» Solté el auricular como si quemara. Cayó con un golpe sordo contra la mesa. La habitación se sintió helada. No podía ser, mi abuela no tenía hijos pequeños. La voz era de una niña. Las llamadas se hicieron más frecuentes, siempre a la misma hora, siempre con el mismo mensaje, a veces un balbuceo incoherente, otras veces la misma pregunta. «¿Papá?» Comencé a investigar la historia del teléfono. Pregunté a familiares, busqué en documentos viejos de la abuela.
Descubrí que el teléfono había pertenecido a su primera casa, la que había compartido con su primer esposo, un hombre llamado Samuel. Samuel había desaparecido misteriosamente años antes, dejando a mi abuela y a su pequeña hija, Elara, en el desamparo. Elara, la hija de Samuel, había muerto a los 5 años, ahogada en un pozo cercano a la casa. Un accidente, se dijo. Pero había algo en la forma en que mi abuela evitaba el tema de Elara que siempre me había inquietado. Una noche, mientras la voz de la niña se quejaba al otro lado de la línea, pregunté: ¿quién eres? El susurro se volvió más claro, aunque desgarrador. Elara, quiero a papá. Y luego un sollozo aterrador. Era un sollozo que venía de las profundidades, no de una niña en apuros, sino de un alma atrapada en un tormento eterno. La comunicación no era solo unidireccional. La entidad del teléfono estaba escuchando. Investigué la casa antigua, esa de la que la abuela nunca hablaba. Descubrí que el pozo donde Elara había muerto había sido cubierto hace décadas, pero algo más me llamó la atención en unos viejos recortes de periódico. La desaparición de Samuel. La policía nunca encontró su cuerpo. Se especuló que había huido. Volví al departamento. El teléfono verdoso parecía brillar con una luz tenue y espectral. El aire vibraba con una presencia invisible. Marqué el número de la vieja casa de la abuela, el número que una vez había estado conectado a ese mismo teléfono. El timbre sonó al otro lado, no de mi línea telefónica moderna, sino del viejo teléfono de disco. Estaba llamándose a sí mismo. Descolgué el auricular. Esta vez el silencio era diferente, más denso, más opresivo. Y entonces una voz grave y resonante, una voz de hombre que no era la de un humano, sino la de algo antiguo y corrompido, llenó mis oídos. Habló con una lentitud glacial. Ella no es la única que busca a papá. Mis ojos se fijaron en el teléfono, en su forma inerte, en su cable carcomido que no llevaba a ninguna parte. La voz, ahora una especie de gruñido gutural, continuó: «Él está aquí, conmigo». Colgué el teléfono, esta vez no por miedo, sino por un horror absoluto. El eco de esa voz me persiguió. Entendí entonces. La niña buscaba a su padre, pero el padre, Samuel, nunca había huido. Había sido atrapado, consumido por la misma entidad que ahora se manifestaba a través del teléfono. La llamada no era una súplica, era una trampa, y yo había respondido. El teléfono de disco sigue en mi mesa, pero ahora nunca lo miro directamente. A veces por la noche escucho el tenue sonido del dial marcando un número, y a veces creo que escucho un susurro lejano, una voz infantil que no pregunta por papá, sino que pronuncia mi nombre. No olvides suscribirte, darle like al vídeo y comentar qué te pareció.